versículo 14. Leo los versículos 13 y 14. Una enseñanza del Divino Maestro a las gentes. Y textualmente la Escritura dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esto es parte de una enseñanza que el Señor Jesús entregó en aquella disertación que se conoce como el Sermón del Monte, cuando Jesús, subiendo al monte, enseñó a sus discípulos y a las gentes. La enseñanza de Jesús la sustenta el Maestro en una ilustración figurada, una metáfora. Jesús utiliza el lenguaje para presentar ante ellos el camino de la vida, el que lleva a la vida. Y para que ellos pudieran comprenderlo, utilizó la figura de un camino ancho y la de uno estrecho. Un camino espacioso, un camino angosto. Jesús dijo, llamando a las gentes: entrad por la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha. El camino angosto, su puerta es estrecha. El camino espacioso tiene una puerta ancha. Creo que eso es totalmente admitido por la razón. No sería posible que un camino estrecho tenga una puerta espaciosa. Pero eso es lo que Jesús utilizó. Y entonces les dijo que el camino que es espacioso y que tiene puerta ancha lleva a perdición. Y también les dijo que muchos son los que entran por ella. Cuando esto dejó en claro, pasó a decirles que es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Nos ocuparemos de esto último. Angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que hallan la puerta estrecha. Lo dicho por el Señor Jesucristo a las gentes tuvo un fin. Ellos deberían, recibiendo sus enseñanzas, comprender la voluntad de Dios para ellos. Porque Jesús vino a revelarles, a descubrirles la voluntad del Padre. Para eso lo envió. De manera que entonces las gentes, recibiendo de Jesús la enseñanza, tendrían un conocimiento muy claro, muy preciso, muy bien definido, de que hay un camino que es angosto y que conduce a la vida. Esto trata de la vida eterna, hermanos, y trata de lo que, en opuesto a esto,
representa el no lograr entrar por la puerta estrecha, sino ir por la puerta ancha del camino espacioso. Pero que el camino ese conduce al fin, no a la vida, sino a perdición, que es el lenguaje utilizado para representar la condenación eterna. Hay dos caminos, solo hay dos. Y el de interés es el angosto, el de la puerta estrecha, porque ese conduce a la vida eterna. Lo que Jesús enseñó, los discípulos y las gentes recibiéndolo, deberían llevarlo a su vida y decidir, ahora sí con certidumbre, si querían ser conducidos a la vida eterna o si querían ser conducidos a la condenación eterna. Lo que Jesús habló, a quienes le escucharon, eso no les fue como un lenguaje nuevo o desconocido. Era algo para ellos entendible y familiar, porque desde los tiempos antiguos de eso Dios ya les había declarado a los de su pueblo. En los tiempos antiguos la ciencia de Dios fue declarada, como lo hizo Salomón en el libro de los Proverbios, en el capítulo 15 y versículo 24. Salomón, hablando acerca de los asuntos de la vida moral, les habló también la misma medida de enseñanza que Jesús entregó mucho tiempo después. Recordemos que Salomón fue un rey cuya sabiduría ni antes ni después de él hubo quien la dispusiera. Un rey sabio por excelencia. Y de la sabiduría que él dispuso, Dios enseñó a su pueblo. De manera que lo que está escrito en la escritura que yo mencioné, Salomón dijo, el camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del infierno, abajo. Ya de ahí se hablaba de dos caminos. Dos caminos. El de la vida y el que conduce al infierno. El que es de la vida, dijo Salomón, ese es hacia arriba. Pero ¿quién puede distinguir ese camino, hermanos? De acuerdo a lo que está escrito en este versículo. El entendido. El entendido. El entendido busca el camino que lleva a la vida. El que conduce hacia arriba. Buscando apartarse del infierno. Abajo. Con lo que está escrito en la palabra de Dios, entenderemos que lo que Jesús declaró era otra forma de revelación divina para que entendieran. Se trató de que ellos entendieran, no de que solamente conocieran lo que Dios tiene dispuesto, sino que lo entendieran, hermano. Porque cuando el entendimiento obra, el sentir del corazón se activa. Hay alguien que entiende, porque hay alguien que conoce, porque tiene el dominio de los asuntos.
solo conocen. Y si le dicen, pues si tú haces esto, te va a venir esta consecuencia. Como quiera lo hago. Pago la consecuencia. El que entiende no es tan fácil de decidir pagar consecuencias. El que entiende revisa y valora si vale la pena o no, porque el sentir del corazón está discurriendo y actuando para evitar consecuencias. ¿Quién quiere el infierno, hermanos? ¿Quién lo quiere? Yo creo que aquí todos coincidiremos. Nadie queremos ir al infierno. O si alguien quiere ir al infierno. Nadie. Lo mismo sería si dijéramos, ¿y quién quiere la vida eterna? Yo creo que todos la queremos, amigos. Aún si saliéramos y preguntáramos, esa sería la respuesta. Nadie quiere ir al infierno. Pero la enseñanza que Jesús da es tan ilustrativa que nos lleva entonces a reducirnos y a entender que la vida tiene un propósito en Dios. El hombre puede vivir reducido a la voluntad de Dios. O también tiene la libertad de no hacerlo. Y vivir como quiera, como le plazca. Pero esas dos formas de vida, que son los caminos de los que habló Jesús, a un destino y a otro le van a conducir. De esta forma, el entendido, como dijo Salomón, alcanza a mirar. En el entendimiento alcanza a mirar que él puede dirigirse hacia arriba y lo buscará hacer. El que no entiende, sencillamente, ¿cómo lo hace si no lo entiende? Por eso, cuando Jesús enseñó así, los discípulos creyeron, hermanos. Ellos creyeron a la enseñanza de Jesús. Y cuando tuvieron dificultad para entender, entonces Jesús reforzó la revelación. Les entregó más revelación. Por lo que está escrito, entenderemos que así fue, hermanos. Con la intención de que ellos no dejaran el camino angosto, cuya puerta es estrecha. Veamos lo que sucede según el relato de San Marcos capítulo 8. San Marcos capítulo 8 contiene una explicación de aquello que surgió como resultado de una declaración que Jesús le hizo a los discípulos. La escritura dice, del versículo 31, y comenzó a enseñarles. Se trataba de una enseñanza, hermanos. Jesús comenzó a enseñar a los discípulos. ¿Qué les enseñó? ¿Qué comenzó a enseñarles? Que convenía que él, como hijo de Dios, fuera a Jerusalén. Y ya en ese lugar padeciera mucho, al grado de ser muerto y resucitar al tercer día. Claramente decía esta palabra. Los discípulos, particularmente uno de ellos, Simón Pedro, lo tomó aparte, lo llamó por separado y le comenzó a reprender diciéndole que no fuera a Jerusalén, que no padeciera, que no muriera. Y Jesús, riñéndole, rechazándole, le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres escándalo,
porque no conoces o no sabes las cosas que son de Dios, sino las que son de los hombres. Era necesario que la sapiencia o el saber de los discípulos fuera suficiente para comprensión de lo que es de Dios. Ellos deberían de entender lo de Dios, no ser movidos por el sentir o pasión humana. Simón Pedro tenía muy buenos sentimientos para el maestro. Que no sufras, que esto no te acontezca. Pero eso no era lo que era conveniente. Lo que era conveniente es que se realizara la voluntad de Dios. Y por eso Jesús le dijo, no sabes las cosas que son de Dios, solo lo humano, lo de los hombres. Y de ahí entonces Jesús les entregó otra enseñanza. Lo que dice el versículo 34 en adelante. Cualquiera que quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahí está la representación misma del camino angosto, cuya puerta es estrecha. ¿No dijo Jesús, yo soy la puerta? La puerta estrecha es Jesús. El que por mí entrare, entrará y hallará pastos. Es Jesús, hermanos, la representación de la puerta estrecha. Es Jesús el camino angosto. Pero para entrar ahí o vivir esa forma de vida, la que nos propone Jesús, que es la que nos llama a la vida, se requiere tomar la cruz, no la de Jesús. Hay quien dice que hay que tomar la cruz de Jesús. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, cada quien tome su cruz. El que me va a seguir, tome su cruz. Niéguese a sí mismo y sígame. ¿Qué significa esto? Que el que va a seguir a Jesús, como hasta hoy nos ha concedido el Señor a nosotros, nos dispongamos a, negándonos a nosotros mismos, llevar la cruz nuestra, la propia, reduciendo nuestra vida a la voluntad de Dios, para vivir la vida de Dios como nos la propone en Cristo Jesús, hermano. Por eso Jesús les dijo, porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá. Y el que perdiere su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. En el camino angosto, cuya puerta es estrecha, el que la vive, el que lo anda, es como perder la vida, hermanos. Es renunciar a lo terreno. Pero si es por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Eso es lo que el Señor Jesús dijo. De manera que ellos, los discípulos, no habiendo entendido o no habiendo comprendido lo que significaba que Él fuera, padeciera, muriera, resucitara, entonces Jesús les refuerza la revelación de la enseñanza. ¿Qué significa esto? Que ellos, como Jesús, habrían de disponerse tomando su cruz a padecer, a sufrir, a morir, con la promesa de resucitar. Por eso es que Jesús dijo, el que perdiere su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. De esa manera se logra el andar o vivir el camino que lleva a la vida. ¿Qué aprovechará al hombre si granjeare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adulterina y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Aquí está la representación de los dos caminos, hermanos. La vida del camino angosto
cuya puerta es estrecha, Jesús. La vida del camino ancho, espacioso, pero que es característica de una vida, como dijo Jesús, adulterina y pecadora. Dos formas de vida. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, en el reino de su Padre, se va a avergonzar de estos, no de los que van con Él por el camino angosto. Amén. Esto, hermanos, es lo que se declara en la palabra de Dios por el Señor Jesús. Pero realmente, como que si fuera una contradicción hoy día, no es sencillo entenderlo. ¿Por qué? Porque realmente el tomar la cruz, o que es lo mismo a significar o decir vivir la vida de Jesús, la que es necesario, si en algún momento se requiere sufrir lo terreno, padecer en lo terreno para vivir la voluntad de Dios, eso no es fácil, hermano. No es fácil. Todos los que predicamos el Evangelio decimos tener la razón. Todos. Si vamos a la vuelta, vas a decir que tiene la razón. ¿Cómo la tengo yo? Y con cada uno de los que predican el Evangelio. Pero realmente la enseñanza del camino que lleva la vida no da o no hay lugar, hermanos, a confusiones. Que alguien se confunda no es que la revelación sea para confusión. No es que Dios revele su voluntad y su verdad para que la gente viva toda confusa. No es así. No, la voluntad de Dios está bien revelada, bien definida, muy bien expresada. Y cuando el que la entiende la vive, no tiene problema en vivir la garantía de la vida eterna en Cristo Jesús. Aquellos a los que Jesús habló, el maestro les dijo, voy a lo que está escrito en la escritura de base, en el contexto. El versículo 21. Jesús les dijo, después de haberles hablado del camino espacioso y el camino angosto, al final resumió y les dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Creo que eso queda muy claro. ¿Quién es el que va realmente a concluir en la vida eterna? Jesús lo dijo. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y claro, desde aquellos días en que Jesús enseñó, vislumbró, dio por hecho que hoy día muchos diríamos, Señor, Señor. Muchos hablaríamos de Él, como tal lo explicó enseguida, porque Él primero establece así y luego declara, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. No hay lugar a confusión. Sí, es verdad, muchos profetizamos. Hay quien hace milagros, realmente los hace, pero eso es lo que permite que alguno tenga la vida eterna. Jesús dijo que no, hermanos. No lanzamos demonios en tu nombre, no profetizamos en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre. Yo les protestaré, nunca os conocí. ¿Por qué? Por la maldad, hermanos. Por la maldad. La maldad que caracteriza al camino que conduce a la condenación eterna, esa nunca la va a poder mirar Dios como para
permitir que alguno reciba la vida eterna. Por eso, lo que está escrito en cuanto a la enseñanza de Jesús, lo vemos en una, en otra medida o grado, en la que el Señor Jesús entregó a los discípulos y a las gentes una palabra que fuera en la fuerza divina para que ellos vivieran, hermanos. Porque el tomar la cruz no es algo ilusorio. Tomar la cruz no es algo de... ¿Qué significará eso? ¿Qué querrá decir con tomar la cruz? El obrador de maldad, hermanos, ese no lleva ninguna cruz. Ese vive la vida así como quiere, a su gusto. El que no hace una vida de maldad y se aparta, ese lleva cruz. Porque la carne pide una cosa y pide otra y pide otra. Y en los asuntos de la vida moral, igual, hermanos. Muchas cosas hay en cuanto a eso. Pero el que toma su cruz, ese se reduce a lo que enseña Dios. Y busca y vive lo que Dios ve con agrado. Lo que Dios aprueba. Y cuando eso es así, lleva su cruz. Y cuando lleva su cruz, no tiene acciones o vida de maldad. Ese Dios lo conoce. Ese Dios lo identifica de manera plena, hermano. El maestro enseñó. San Mateo capítulo 25. La vida eterna. La forma de vida que al final de cuentas permitirá lograr llegar a la vida eterna, hermano. Y lo explicó en otra forma, pero que al final es, hermanos, en sí, el mismo valor. El versículo 34 del capítulo 25 del Evangelio según San Mateo. Leo, hermanos, leo del 31. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las gentes. Y los apartará o apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces dirá el rey a los que estarán a su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Cómo es ahora la enseñanza? La ilustración ya no es dos caminos, ahora es con el ganadito, hermanos. La ilustración es con el ganadito. Ovejas, cabritos. Ahora ilustra así, pero en la medida es la misma. El grado es el mismo, hermanos. La vida eterna y la condenación. Cuando Él venga en su gloria, sus santos ángeles con Él, se sentará sobre su trono de gloria. Todas las gentes serán reunidas delante de Él. Y ahí el que vivió la vida del camino angosto, cual oveja apartadita del Señor, será puesta a la derecha. Y el que vivió en la vida de holgura, de pecado, haciendo lo que quiso, ajeno a la voluntad de Dios, a la izquierda, como los cabritos. Y entonces a los que están a la derecha les dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esto es lo que el Señor enseña, hermano. La vida del que es en el camino angosto es la vida como el de la ovejita. La que no es brincona, la que no es como el cabrito, vamos. Esa es la representación ahora. Y lo que explica el maestro es que los mismos discípulos, entonces los que estarán a la derecha, al recibir esto, ellos, los justos, le van a decir: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos?
o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Y entonces el versículo 46 dice: e irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Los que estarán a la izquierda, los cabritos, según el versículo 41, ellos, ahí explican, a ellos les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Y entonces él les explica lo mismo que a los discípulos: porque tuve hambre, pero fue la actuación opuesta a la que es el de la oveja, y no me disteis de comer. Tuve sed, no me disteis de beber. Y así, hermanos, todo lo que se explica. Por eso el camino que lleva a la vida, revelado en la palabra bendita del Señor, entendiéndolo, el que lo vive, no lo deja, hermanos. No lo deja. Hay quien pueda tener la experiencia de que alguien venga y le diga: ah, tú estás enfermo, en el nombre del Señor Jesús vas a sanar, y sane. Pero trae sus anillitos, trae su vida toda de vida de mal. ¿Lo va a seguir? ¿Vive apartado del mal? Hay quien se ha confundido y se ha ido, hermanos. Y hay quien sustenta la salvación en eso. Hay una cruzada de milagros, hay un pañuelo mágico que cuando tú lo agarres te vas a sanar, hay un aceite que es así y así, hay una forma de que tú tocas aquí y cuando yo oro tú vas a sanar. Y hay quien dice: ah, yo sané, y eso le da la vida eterna. Eso es lo que nos revela el Señor. Cuidado, la vida eterna es la vida de Dios, hermano. Vivir la vida de Dios es la garantía de la vida eterna. Si la vida eterna queremos tenerla garantizada, ocupamos conocer la voluntad de Dios y vivirla, hermanos, porque eso es lo que nos permitirá hacer uso de fe para no apartarnos del camino de Dios, el camino de la vida eterna. Por eso las gentes que no entendieron esto no tuvieron ningún apuro o problema en dejar a Jesús cuando buscaron lo terreno, hermanos. Las gentes siguieron a Jesús. Y según el Evangelio, según San Juan, el Señor Jesús, dirigiéndose a ellos, les dijo una verdad que a la gente no le gustó. De manera que lo que el Señor Jesús habló a ellos fue: ustedes me siguen porque les di de comer. Y la gente se sintió ofendida y se retiró. Y los discípulos, al ver aquello, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar? ¿Quién la podrá sufrir? Y Jesús, conociendo lo que discurría su pensamiento, les dijo: ¿esto os escandaliza? Pues que si vierais al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahí descansa, hermanos, la garantía que se ofrece por Dios para el que lleva su vida en el camino angosto. La palabra de Dios le da vida, hermanos, y le da vida espiritual. No es lo terreno o lo carnal lo que rige, sino lo que en voluntad de Dios hace posible llevar una vida de garantía a eternidad. De esta manera, entonces, en la enseñanza de Jesús, habiéndose vuelto muchos atrás y ya no andando con Jesús, Jesús entonces les preguntó: ¿queréis vosotros iros también? Y ellos le respondieron: Simón Pedro, el mismo que le dijo que no fuera a padecer: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros conocemos, creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué nos aparta de Cristo, hermanos? Cuando tenemos la palabra y la vivimos
Y el Espíritu nos da la vida de Dios que es necesaria para vivir la eternidad. Nadie, hermanos. Nadie. No ha de haber confusión. Hay quien busca los suavecitos. Bueno, es que ahí donde está, ahí en esta calle de actitud del hermano pastor es muy estricto, es muy extremoso. No da lugar a nada. Acá por lo menos le dan permiso de hacer esto o hacer lo otro. Y la vida del camino espacioso tiende a quererse mezclar con la del camino angosto. Eso no es posible. Eso de ninguna manera puede ser posible. No lo admite la palabra de Dios. No lo aprueba el Señor. De manera que cuando alguno tiene esos conflictos o confusiones, la palabra de Dios le va a abrir el camino. Pero es necesario despojarnos de nosotros mismos. Niéguese a sí mismo. Y entonces determinar seguir a Jesús. Hermanos, solo hay un camino que lleva a la vida. Y ese, por bendición de Dios, lo disfrutamos. Conservémoslo. Y alguno que oye la palabra y ha de creer lo que la palabra de Dios declara, no tenemos facultad de moverlo para darle facilidad a alguien de que pueda entrar o se agregue al camino. No, eso es solo, así como dijo Jesús, solo a quien le es concedido de Dios. El que tiene ese bendito privilegio que Dios le da, ese recibe la palabra y le engendra el corazón fe y cree y no se mueve. Dios le permite así. Pero cuando no es así, pues siempre va a haber un conflicto mínimo que no le va a permitir llevar la forma de vida que es la del camino angosto. Y es donde hay que pedirle a Dios, hay que orar a Dios, hay que buscar de Dios para poder entender y entonces pasar a la vida que es la que nos conduce a la eternidad. El Señor nos bendiga.